Si no me meten un like, yo no soy nadie. Si no me meten un like, si yo no merezco un like, soy un paria. Soy un degenerado. Soy un muerto de hambre. Necesitamos el like. En otras palabras, necesitamos que nos den palmaditas en la espalda permanentemente, constantemente. Debajo de cuanto video aparece en YouTube, aparecen los dos deditos. Like, o sea, up and down. Arriba o abajo. Si te sale de abajo esa noche, te suicidas. Virtualmente. Entonces, esto reemplaza a la otra tipo de comunicación. El otro tipo de comunicación es una comunicación un poquito más letrada, un poquito más elaborada. Entonces, si es suficiente este tipo de emoticones, de likes y de cosas así, ya entonces la otra función de elaboración del lenguaje pues se pasa a segundo plano. Y esto es lo que me temo ocurre con muchos jóvenes, que son virtualmente iletrados. Su léxico es muy pequeño, porque no necesitan más léxico. ¿Qué léxico vas a necesitar si en tu principal medio de comunicación, que es tu teléfono celular, hay un montón de bolitas con caras? Hay la bolita amarilla sonriente, amarga, triste, la que llora, la que no llora, la que aparece con un corazoncito, etc. Eso solamente en cuanto a las bolitas amarillas. Y en el resto, además, hay una parafernalia espectacular de todo tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, antes se decía porfa para decir por favor. Ahora sí se ponen así esas manitas y ya no hay nada que hacer. Nada más, perfecto. Ya sabes, ya por favor te lo ruego, ¿no? Y hay diferentes tipos de manos. Entonces, eso también va reemplazando este tipo de... ¿Por qué? Porque la psicología humana evidentemente es muy compleja y una novela evidentemente antigua, de muchas páginas, te lo demuestra, porque el ser humano es complicadísimo, hay pasiones, hay sentimientos, hay sensaciones, hay malestares, etcétera, etcétera, etcétera. No te compliques la vida, hermano. Ponle un like, ponle un emoticón y ponle no sé qué. Y 3 corazones. Ahora, si te parece un poco rochoso lo de los corazones, ponle corazones porque no sean rojos, porque hay otro color. Lo cual también para muchos jóvenes puede ser sorprendente. Para mí, el color rojo, en mi época, significaba pasión, ¿no? Terrible, tormenta. 2, sangre. 3, comunismo. 4, una serie de connotaciones tenía el color rojo. Igual que así que todos los demás colores. Hoy día podría tener solamente una connotación mucho más reducida, como todos los corazones. ¿Por qué me ha mandado un corazón rojo? Digo yo, ¿no? Y ella, que me ha mandado esto inocentemente, responde, porque todos los corazones son rojos, pues tío, no es que tienen sangre. Se acabó. Se acabó la discusión, no hay nada que decir. Es decir, el concepto de misterio, las relaciones humanas y en general, y la lectura de un texto, etcétera, o la audición de un mensaje más o menos elaborado, contiene una serie de misterios. Estos misterios tienden a desaparecer por este tipo de simbología, ¿no? La cultura del emoticón, por eso, nos remite a las cavernas preidiomáticas y al lenguaje simbólico, preletrado y literario, o sea, el tema del jeroglífico. En otras palabras, señales de humo, etc. Este tipo de comunicación atenta también contra el ejercicio del periodismo. Otro aspecto que atenta contra el ejercicio del periodismo, tal como lo hemos entendido, algunos por lo menos, es el famoso, yo le llamo así, el cuento del periodismo ciudadano. Se ha inventado el periodismo ciudadano. Tener en la mano un celular empodera al hombre de la calle. Triste remedio de la soberanía popular. ¿Qué significa esto? Significa, hermano, tienes un poder en tus manos que es el poder de la información. ¿Así? ¿Cómo? Claro, tienes un teléfono celular, tienes una cámara de video, tienes un texto y un programa para mandar textos, y tienes además estos emoticones, etcétera, etcétera. Entonces, muchos medios de comunicación dicen cosas así. Usted también puede ser reportero. Llámenos por teléfono y nos da una noticia. Envíenos el video, no sé qué, no sé cuánto, etc.
El otro día se había producido, me parece que un incendio o un sismo, y estaba yo entrevistando en la radio a un señor de los bomberos o de la policía, creo que era de la policía. Entonces él decía, lo primero que hay que decirle a la gente es que no arriesgue su vida. Perdón, disculpa que lo corrija, le dije. Es que arriesgue su vida para que nos manden videos. Claro, ¿cómo no? Y además nos sale gratis a nosotros. Nos sale gratis. Entonces, le hacemos creer a la gente que existe un periodismo ciudadano. Que para ser periodista no se requiere nada, se requiere simplemente apretar un botón, mandar un video, mandar una foto, etcétera. Entonces los medios felices tienen reporteros de costo cero, que son los ciudadanos. Twitter se ha convertido en una fuente periodística y en una banal caricatura de la opinión pública. Me asombra, quizás a ustedes que son menores que yo, no tanto, cómo Twitter se convierte en fuente en el periodismo. Es una cosa, antes eso era absolutamente impensado, era absolutamente impensable que hubiese una cosa así, anónima, sin verificación, etcétera, etcétera, que se pudiese convertir en fuente de la noticia. Todos los medios de comunicación, casi sin excepción, especialmente los audiovisuales, cada cierto tiempo se ven obligados a decir, ¿y qué dice la gente en Twitter? Y a partir de eso se establece Twitter como una especie de criterio de verdad. Y a partir de ahí se establece un concepto que es la opinión pública. El concepto de opinión pública es uno de los conceptos más utilizados por todo el mundo, políticos, no políticos, políticos cuando les conviene, porque cuando la encuesta no los favorece dicen, una encuesta es una encuesta, yo no gobierno para las encuestas. Pero cuando suben las encuestas, la opinión pública efectivamente se está dando cuenta de no sé qué. Ese es típico de la política. No solamente en el Perú, por si acaso, es en todas partes igual. Entonces, el concepto de Twitter, no me refiero a la técnica, sino me refiero al contenido y a la forma como los periódicos, los medios de comunicación en general utilizan el Twitter, es el reemplazo de la opinión pública. Y, de alguna manera, esto te induce a error, a veces. Das por muerto una persona, etcétera, por adelantarte, pero después la pedida de disculpas del medio o no existe o es una cosa muy banal. Dice, olvídate hermano, supera nomás, como te dicen los jóvenes, ¿no? Entonces, pero pensamos que esto de alguna manera es un poder que yo tengo. El teléfono celular me convierto en ciudadano en la medida en que puedo emitir, le puedo emitir informaciones. O sea, salgo de acá, veo un accidente que hay ahí, le tomo la foto al carro chocado, se lo mando al medio y sale en primera plana. Es una cosa absolutamente sorprendente. En fin, ustedes comprenderán de que esto también tiene que ver con la necesidad que tienen los medios de abaratar los costos. Esto no me cuesta nada. Esto es lo que yo llamo el cuento del periodismo ciudadano. Luego voy a un punto que se llama el ocaso del reportaje, que es el género periodístico fundamental. Yo creo que está en ocaso. Vivimos una situación difícil para el reportaje. El reportaje es el gran género periodístico porque implica muchas cosas, ¿no? Implica utilizar mucha materia prima, implica combinar esa materia prima de manera adecuada, de manera equilibrada, implica investigación, implica tiempo, que es justamente lo que los medios en este momento no están dispuestos a admitir. Por eso dice, el ocaso del reportaje, género periodístico fundamental, mínima investigación para ahorrar costos. El dato interesado reemplaza la investigación. Llego mañana en mi escritorio, tengo un sobre, abro el sobre y es una información extraordinaria sobre tal escándalo político, por ejemplo. Evidentemente, si yo me pongo a investigar, etcétera, me voy a demorar. De repente el sobre también le llegaba a otro, que es la competencia, va a salir antes que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto siempre ha existido en el periodismo, pero ahora me da la impresión de que existe más, porque ahora la competencia es mayor. Porque ahora, si tú eres de prensa escrita, tienes que competir con medios electrónicos que están sacando la noticia al toque, como dicen, ¿no? En tiempo real, como dicen. Entonces, ya tú prácticamente ya estás más tentado
a reemplazar ese dato por tu investigación. Tu investigación ya es un poco obsoleta, es un poco lenta, tienes un dato. Dateros siempre han existido, en la prensa, en los informantes, siempre han existido. Pero estos dateros siempre han tomado con pinzas y eran evidentemente gente que te da una pista para tú investigar. Ahora me da la impresión de que ya esa pista es cada vez más pequeña. Prácticamente ya la investigación se ha reducido completamente, entre otras razones, por razones económicas. Y todo dato que me dan es un dato interesado. O sea, si una fuente me entrega un dato a mí, no es porque yo soy muy simpático, es porque ellos quieren obtener un beneficio. Es así. La información es poder. En otras palabras, sacar una noticia significa que la fuente que da esa noticia tiene fuerza, tiene poder. Y sale, pues, al día siguiente o a las horas o cuando sea publicado en un medio de comunicación importante con una cierta credibilidad. Y esto reemplaza al trabajo de la investigación propia. Otro aspecto que origina el ocaso del reportaje es algo que tiene que ver también con lo que yo he llamado en otro aspecto el ocaso de la información, el ocaso de la noticia, como producto periodístico de alguna manera en crisis, porque la noticia se ha convertido en un espectáculo de consumo inmediato con fecha de extinción vertiginosa como un yogur sin refrigerar. Este es el símbolo nuevamente de lo efímero. Lo efímero significa que una noticia saca a otra noticia y que la calidad que tiene que tener la noticia que yo dé tiene que ser una calidad de espectáculo, de entretenimiento, que tiene que cumplir ciertos requisitos. De lo contrario no es noticiable. No todos los hechos son noticiables. Hay hechos que no son noticiables. Por ejemplo, si yo trabajo en televisión o si sale esto en un programa de televisión, la noticia, en un noticiero de la noche, si yo no tengo una imagen fuerte, chocante, agresiva, entonces esa noticia no se publica, aunque sea muy importante. Y eso va a ser reemplazado por algo que sea relativamente banal, relativamente poco importante, pero que le interese más al público. O sea, que te atraiga más, que te haga voltear la cara a la pantalla de la televisión. Por ejemplo, un accidente, por ejemplo, un escándalo, este tipo de cosas. Entonces vamos ya reduciendo la complejidad de la noticia a algo que tiene que ver más bien con el tema del espectáculo. Y sabiendo además que eso es completamente efímero. ¿No es verdad? Hay varias películas esto ya ha ocurrido además en los Estados Unidos hace 30 años, dicho sea de paso, no estoy contando nada nuevo, esto es algo que hoy día en los Estados Unidos está ocurriendo ya en sus momentos finales, y en fin, ahí recuerden ustedes qué ha pasado siempre con las guerras, una vez que estas se han televisado. Yo tengo un drama humano terrible, yo estoy cubriendo la guerra de los Balcanes, por ejemplo, tengo madres sufrientes, etcétera. Y todo ese material, ¿qué me dice mi editor? Mira, minuto y medio, viejo. Minuto y medio, no hay tiempo para más. Minuto y medio porque eso va a ser transmitido a la hora de la comida. No es verdad. Cuídate las imágenes que das porque eso se va a transmitir durante minuto y medio en la hora de la comida, cuando probablemente los papás y los hijos están viendo televisión juntos. En consecuencia, trata de reducir pues, tu conflicto bélico a una película de Walt Disney, más o menos, de dibujos animados. Y si tienes mucho que contar, escribe tu libro, pues hermano, por favor. No confunda las cosas. Y eso ocurre. Entonces, la noticia de alguna manera se va banalizando, ¿no? Hay muchas películas como esta, por ejemplo, hay películas sobre la masacre de Ruanda, ¿no? La masacre de Ruanda, de los Hutus versus los Tutsi, con 1 millón de muertos, probablemente la gran mayoría machetazos para ahorrar balas. Bueno, había muchos reporteros en el lugar, pero era una cosa que interesaba relativamente poco. Primero, por interesar, ocurría en África. África es un lugar inexistente para mucha gente de Occidente, es algo que no tiene razón de ser. Son países inviables, etcétera, etcétera. Sin hablar del racismo, que seguimos teniendo, por supuesto, en el mundo actual. Y por otro lado, eso era algo que no te debía malograr la digestión tampoco.
Cuidado con las imágenes que pasas. Hoy día hemos establecido una especie de moral un poco rara en nuestros medios de comunicación, y por ejemplo en la televisión ciertos personajes aparecen con un mosaico en la cara, ¿no? Luego tenemos el tema de los menores de edad que no pueden salir, que salen con un mosaico en la cara. El problema de los cadáveres en charcos de sangre que no pueden salir porque le metemos un mosaico a todo el cadáver, etcétera, y pensamos que así más o menos cumplimos con ciertas normas. Todo suave, no escandalices, ten cuidado, no ofenda la sensibilidad de la gente, no ofenda la sensibilidad del madre familia. O sea, pare de sufrir, de alguna manera. Es decir, no hable usted de la muerte, no hable usted de nada, dé usted cosas entretenidas, divertidas, simpáticas, digeribles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una especie de felicidad un poco tonta, pero al mismo tiempo necesaria, dicen algunos, porque de esta manera pues no valoramos el negocio de la venta de la publicidad. Y tienen razón, porque si yo pongo una imagen de una masacre abriendo el noticiero con mucha crudeza e inmediatamente meto un comercial de pañales para bebé, por ejemplo, es un poco... Entonces, si yo tengo que elegir entre vender pañales para bebé y poner la imagen de una masacre, elijo pues los pañales para bebé. Esa es la verdad. Porque con lo primero vendo poco y con esto vendo más. Por supuesto, los periodistas siempre hemos tenido esta disyuntiva. O sea, los periodistas en todos los medios en los que hemos trabajado siempre ha habido una tensión entre la parte comercial, digamos, y la parte creativa o profesional o periodística, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente se impone la primera parte. ¿Por qué se impone la primera parte? La parte gerencial se impone, ¿por qué? Porque maneja el dinero y evidentemente maneja las ventas, y todos queremos vivir y todos tenemos hijos, bueno, todos tienen hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es la noticia convertida en espectáculo de consumo inmediato. Otro punto que pongo es, le llamo el esplendor de la obesidad. ¿Por qué le llamo de la obesidad? Porque no hay que moverse de la silla. Todo está en internet. Absolutamente todo está en internet. Pensamos, por ejemplo, no hay que correr, no hay que arriesgar, no hay que sufrir. ¿Por qué vas a estar yendo pues hasta Ayacucho? Por favor, no seas necio, hermano. Tenemos imágenes en HD de primera. Entras tú a Wikipedia y sales pelos y señales de todo el mundo. Además, me va a gastar el pasaje. Además, te vas a demorar no sé cuántos días. ¿En qué vas a gastar la plata? Entonces vamos todos reemplazando. Me hace recordar hace muchos años, un amigo me contó una anécdota. Dice que sacó a sus dos chiquitos en su automóvil a pasear hacia Chosica, y dice que pasando por una parte de la carretera central había 3 vacas, y los niñitos le dijeron: papá, igualito a la televisión. O sea, no era al revés. La realidad era la televisión, no era la vaca que estaba viendo de carne y hueso ahí. Eso es lo que ocurre. Entonces, todo está en internet. Y yo a veces cuando converso con un periodista joven que trae un dato determinado, le digo: ¿cuál es tu fuente? Y me dice: internet. No le digo, no me debo explicar. Internet no es una fuente, internet es un medio para comunicar algo que sale de alguna fuente. No. Internet es internet. O sea, hemos reemplazado el Espíritu Santo por internet. Eso es lo que está ocurriendo. En otras palabras, esta tecnología nos da la ilusión de pensar que los dioses, que podemos crear dioses. Uno de estos dioses se llama internet. La sociedad laica actual, que ha reemplazado, por ejemplo, la penitencia del pecado por las dietas y por los gimnasios, ¿no es verdad? Y por los ejercicios contra la obesidad y cosas parecidas. Reemplaza también la sabiduría divina por una cosa que se llama internet, que nos da productos maravillosos, uno de los cuales se llama Google. Google es un dios, realmente hablando. Aunque nos consideremos ateos, no somos ateos. Somos googleófilos. La suprema sabiduría, el supremo conocimiento se encuentra en Google. Esa es la verdad.
Esa es la idolatría en la que estamos incurriendo. ¿Por qué le llamo obesidad? Porque todo está en internet, no hay que moverse de la silla. ¿No? El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que no hay que corregir y no hay que tener vergüenza por el error cometido. Me parece que este es un aspecto muy importante. Pertenezco yo a una generación en la que un error periodístico te costaba la vida. Si tú, por ejemplo, entregabas una noticia como para primera plana que tenía algún error y tú la veías publicada al día siguiente en tu periódico sabiendo que era un error, tú te intentabas suicidar de alguna manera o no salir de la casa o cosas parecidas. Por lo menos yo tenía esa sensación. Para mí eso era algo absolutamente abrumador. Hoy día veo, quizás es gente más sana que yo, son jóvenes mucho más normales, que un error no tiene ninguna importancia, no pasa absolutamente nada. Y tienen razón, porque como todo es efímero, la gente se va a olvidar rápidamente de ese error. Eso lo vemos hoy día en las páginas web de muchos medios, pero constantemente, ¿no? Y falta alguien que agarre, tampoco hay tiempo para hacer esto, agarre y sume todas las falsedades, los errores, etcétera, etcétera, que se ponen ahí, desde el empleo del lenguaje, el empleo de las palabras, hasta la forma de hacer titulares y hasta el contenido de las noticias y cosas parecidas. Pero esto ya no es importante. En otras palabras, el concepto de vergüenza, en un mundo efímero, en la sociedad líquida de la que habla Bauman, el concepto de vergüenza ha desaparecido también. Para que exista vergüenza tiene que haber un arrepentimiento, uno tiene que sentirse mal. Para que exista el concepto de vergüenza y de vergüenza profesional, significa que si tú metes la pata te sientes mal del estómago, tienes náuseas, quizás te dé por tener diarrea y quizás tengas una serie de padecimientos como taquicardias y otras cosas más. Pero cuando uno le cuenta esto a un joven que pertenece más bien al otro tipo de sociedad, todo esto le parece ridículo y se ríe, porque considera que es una exageración. Él tiene otra escala de valores, evidentemente, pero el concepto de vergüenza a nivel mundial me parece que está dando lugar al concepto de el olvido, lo efímero. Por eso dice el esplendor de la obesidad: no te angusties, todo pasa y nada queda. Otra cosa que afecta al periodismo y que tiene que ver más ya con el ejercicio del periodismo, más dentro ya de la profesión, es lo que yo he titulado el periodismo como disfraz. En otras palabras, hay una inflación de opinólogos y un déficit de investigadores. Hay un exceso de ideología y un defecto de hechos. Todo el mundo que es periodista y que está en un micrófono se cree con derecho a opinar. Y veo a jovencitos que dan lecciones de ética o de educación, por ejemplo. Lo cual me parece una cosa muy rara, porque justamente para opinar se supone que uno tiene que ganarse el derecho a opinar. Y esto es algo que se da por sentado en este momento. Vivimos en un mundo de derechos y no de deberes. Vivimos en un mundo en el que el periodista se cree de alguna manera, o algunos periodistas, y que atentan contra la profesión, mesiánicamente destinados a darle lecciones al pueblo, a orientarlo, a limpiar sus cerebros, a decirle lo que está bien y lo que está mal, a convertirse en su conciencia, a criticarlo si no hace lo que el periodista cree que se debe hacer. Una variable de esto es los entrevistadores que se quieren escuchar a sí mismos más que al entrevistado. Este es un defecto normal, porque cada vez que estamos frente a un micrófono hay una parte de nuestro cerebro que siente una satisfacción prácticamente erótica y no puede dejar de hablar ante el micrófono, porque yo tengo el micrófono. El otro defecto consiste en tratarle de demostrar al entrevistado que es un idiota, porque mando yo soy el que va al corte. El otro defecto consiste en tratar de exhibirme como un genio ante el público. En muchos casos esto es una cosa normal en las generaciones que quieren subir, quieren trepar. Es decir, yo para hacerme notar tengo que hacer un poco estándar, de alguna manera. En fin, todo esto es algo que seguramente nos han educado así desde la infancia, ¿no?
Sabemos que si no lloramos no tenemos teta. Así es el dicho popular, es el que no llora no mama. En consecuencia yo tengo que ser exagerado. Lo otro que quiero demostrar es mi gran inteligencia. Mi gran inteligencia tiene que aparecer palmariamente a través del micrófono, a través de los medios de comunicación. Entonces, yo soy un opinólogo, pero yo uso el periodista para vender mis ideas. No para que la gente conozca esas ideas y otras ideas, y el público haga una elección, sino básicamente para vender mis ideas. Otros que utilizan el periodismo como disfraz son pseudopolíticos que aman el poder, pero no pueden conquistarlo con votos. Usan el periodismo para hacerse notar y apabullar a los que no piensen como él. De esto nuestro medio está lleno, no solamente nuestro medio, todos los medios están llenos, y este fenómeno hay que verlo también como el arma que tienen aquellos que de alguna manera están entrando como generación, ¿no? Estamos hablando de gente de 30, 40 años de edad, etcétera, los que están listos para ocupar la primera parte del escenario periodístico. El otro aspecto que me parece que está en cuestión también es lo que he llamado el ocaso de la verdad. En otras palabras, la verdad, en toda época hay esto, efectivamente. La escala de valores evidentemente varía. Va variando de acuerdo a las necesidades de la gente y al pragmatismo de la gente. Y en este caso creo que tenemos un pequeño, estamos asistiendo al ocaso de la verdad. El ocaso de la verdad yo lo he resumido con esta frase famosa: nunca hay que permitir que una estúpida verdad malogre una buena noticia. Es decir, tú da la noticia que vende. Si es verdad o no es verdad es algo técnico, posterior, ya se verá. Esto significa que, ¿esto de qué deriva? ¿De qué deriva esta situación de ocaso de la verdad? Deriva del hecho de que lo que más se valora hoy en un medio de comunicación no es la verdad, porque la credibilidad está venida a menos y se valora más otros aspectos, la sensación de estar informado, el entretenimiento, ¿no? La necesidad de sentirme interpretado porque yo odio a tal persona. Como yo odio a tal persona, pues todo lo que sea contra esa persona siempre me va a parecer cierto. Es decir, si yo odio a un individuo, ejemplo, un político, lo odio, creo que por razones ideológicas, no, lo odias porque te sugiere una serie de situaciones que te retrotraen probablemente a tu etapa infantil. Si yo odio a ese político, todo lo que se diga contra él es cierto. No necesito verificarlo. Me satisface. Es así como está funcionando la prensa. Así funciona la prensa. La prensa funciona a partir de los odios que tiene la ciudadanía preestablecidos, los afectos preestablecidos, que son reforzados o verificados, entre comillas, a través de las informaciones. El otro aspecto de la verdad, por lo que yo llamo el ocaso de la verdad, es que lo que importa son las verdades útiles. ¿Qué cosa es una verdad útil? Las que sirven para aumentar mis audiencias o encarcelar a mi enemigo. Las otras son verdades que no son útiles, que son inútiles, que no me conviene ponerlas, porque me afectan a mí como interés. La verdad útil es aquella que me permite tener más radioescuchas, más audiencias, etcétera, porque eso mejora mi posición como medio y por lo tanto mejora mi negocio. O aquella que afecta a mi enemigo. Cuando afecta a mi enemigo, esa verdad es útil. Si no afecta a mi enemigo, es una verdad tonta. Y si perjudica a mi enemigo, esa verdad es falsa, esa verdad es mentirosa. Eso es mentira.